Hola, muy buenas tardes a todos, espero se encuentren muy bien. Vamos a dar inicio con nuestra sesión del día de hoy. Por favor, me confirman cuándo puedan ver mi pantalla, si son tan amables. Ya se ve, profe. Muy bien, excelente. Bueno, pues la semana pasada les subí contenido sobre una aplicación que vamos realizando, donde la idea al final es pues completar un CRUD. Yo creo que eso lo concretaremos esta semana. Y también abordamos el tema de base de datos. En este caso vamos a estarnos apoyando con Firebase, que pues es una plataforma de tipo BaaS, es decir, se llama Background as a Service. Y bueno, pues es una solución muy ampliamente utilizada en el desarrollo de los backgrounds de aplicaciones móviles, y pues es del cual estamos echando mano. También les mostré cómo dar de alta un proyecto dentro de su cuenta de Firebase. Lo único que bastaba era tener una cuenta de Gmail, y con eso pues ya uno podía loguearse y empezar a trabajar con Firebase. La sesión anterior, pues entonces se agregaron algunos documentos directamente sobre la base de datos. Y la idea es que nosotros, a través de nuestra aplicación, podamos acceder a este contenido y también agregar nuevos registros, nuevos documentos a nuestras colecciones. Y pues obviamente con la idea de que también podamos más adelante actualizar o eliminar algunos de estos.
Tomamos entonces la aplicación que estamos tomando de ejemplo. Ya la semana pasada también tuvimos oportunidad de ver el contenido de esta. Estamos trabajando sobre una aplicación que tiene implementado Navigation para permitirnos las transiciones entre pantallas. Estamos utilizando también diferentes componentes que hemos ido creando a lo largo del ejercicio. Y bueno, también ya digamos que de alguna u otra manera hicimos la autenticación de los usuarios, pero utilizando un archivo local, en este caso un JSON, para buscar dentro de los usuarios y ver si el usuario que quiere acceder o no está autorizado. Entonces la idea evidentemente en este caso, ya que estamos integrando Firebase a nuestra aplicación, es autenticarnos con los registros de Firebase, agregar y eliminar y actualizar registros desde ahí. Así que lo que vamos a hacer en esta sesión es poder recuperar los registros que tenemos en Firebase, poder verlos en pantalla dentro de nuestra aplicación y, por ejemplo, poder agregar algunos de estos. Y una vez que podamos recuperar documentos de una colección dentro de nuestra aplicación, ahora sí estaremos en posibilidades de poder autenticarnos o utilizar algún método de autenticación que precisamente Firebase nos provee. ¿Ok? La última sesión, cuando creamos nuestra base de datos de Firebase, creamos un archivo o extrajimos un archivo de configuración que nos permite precisamente establecer esa conexión entre nuestra aplicación y la base de datos. ¿Ok? Si ustedes recuerdan, nos íbamos aquí a la parte superior donde está el engrane y nos íbamos a la parte donde dice configuración del proyecto, y dentro de la configuración de proyecto aquí nos daba la opción para agregar nuestra aplicación. Nosotros le podemos poner el nombre que nosotros queramos a esa aplicación. En este caso yo estoy poniendo el mismo nombre del proyecto en Firebase para que coincidan. Y dado que estamos trabajando en React Native, que es un ambiente que nos permite desarrollar aplicaciones nativas utilizando JavaScript como lenguaje de programación, pues lo único que necesitábamos es copiar estas líneas que están entre las etiquetas de script. ¿Ok? Esas mismas líneas las vamos a agregar dentro de un archivo de configuración de base de datos dentro de nuestra aplicación. ¿Ok? Así que dentro de la carpeta src de nuestro proyecto tenemos las diferentes, nuestro sistema de carpetas donde tenemos pantallas, donde tenemos la configuración de los navegadores, componentes, contextos, y ahí mismo agregamos una carpeta que se llama database, y en database agregamos nuestro archivo para con estos datos de configuración de conexión a nuestro proyecto en Firebase. Si nosotros trabajáramos directamente sobre nuestros equipos, entonces necesitaríamos importar la librería a través de npm o npm. Si no es así y es nuestro caso que estamos utilizando expo.io, lo único que nosotros tenemos que hacer es agregar las librerías que nosotros necesitamos, y el IDE nos brinda la oportunidad de agregar esas dependencias de manera casi automática, nada más confirmando que se va a hacer ¿cómo se podría decir? Que se van a agregar estas librerías, y con eso es más que suficiente. ¿Ok? Después exportamos desde este archivo un objeto que se llama db, que nos va a permitir precisamente invocar en los demás en las demás pantallas o en cualquier lugar de nuestro proyecto, pues la base de datos de Firebase. ¿Ok? Vamos entonces a construir una nueva pantalla, un nuevo screen para
para ver que nosotros podamos recuperar inicialmente los documentos que están en nuestra base de datos de Firebase, concretamente en Firestore. ¿Okay? Allá tenemos algunos documentos, cada uno de estos se muestran del lado en la parte central, y del lado derecho se ve los campos que estos contienen. Ya también en el video les explicaba el tipo de base de datos a la cual corresponde la que estamos en este momento utilizando, que es una base de datos no SQL, no es una base de datos estructurada, y que normalmente este tipo de base de datos son las que se están empleando para precisamente proveer el backend de las aplicaciones web, y en general, por ejemplo, ¿cómo se llama? Para soportar el manejo de datos masivos. Entonces, dijimos, vamos a crear una nueva pantalla, así que vamos a nuestra carpeta de screens y vamos a crear un nuevo archivo, y este archivo le vamos a poner users list screen.js. Okay, entonces lo que nosotros pretendemos en esta pantalla es de alguna manera listar todos los documentos que tenemos en una colección. ¿Okay? Podemos auxiliarnos entonces de alguna de las pantallas que ya tenemos. Vamos a utilizar esta, que es la más ligerita, y la ponemos aquí. Y pues no olvidar, obviamente, aquí cambiar el nombre de la función que vamos a exportar. Userslist.screen, y tenemos como parámetro navigation, que nos permite desplazarnos entre una pantalla y otra. Perfecto, ya está ahí. ¿Qué sigue a continuación? Pues que, por ejemplo, insertemos el componente que nos permita conectarnos a Firebase precisamente. Y eso está dentro de nuestro archivo firebase.js. Así que, como cualquier componente, agregamos import y el nombre asociado al componente, que en este caso sería Firebase, y luego indicamos cuál es la ubicación del componente. En este caso aquí se encuentra en nuestra carpeta database del archivo firebase.js. De esta manera, perdón, hemos importado ¿cómo se llama? Nuestro componente para conectarnos a la base de datos. Y pues ahora lo que seguiría sería pues precisamente construir la función o el componente que nos permita, ¿cómo se dice?, recuperar estos documentos. Antes de continuar, lo que vamos a agregar aquí en Navigation, y concretamente aquí dentro del Login Screen, vamos a agregar un botoncito de manera provisional que nos permita desplazarnos a ese listado de usuarios. Así que vamos a ir aquí a donde está nuestro text button, que es el que dice crear una cuenta, y ahí le vamos a decir, por ejemplo, usuarios registrados. Ok. Y ahí estamos invocando un componente que se llama registration. En este caso tendría que ser users list. Muy bien. Y obviamente también hay que agregarlo a nuestra pila de navegación. Vamos a agregarlo por aquí. Le vamos a poner users list, que invoca un componente que se llama users list screen. Muy bien. Y ahora importamos el componente desde su ubicación en la carpeta screens. Se llama users list screen, y aquí lo mismo, users list screen. Muy bien. Entonces ahora sí ya lo tenemos ahí en nuestra pila de navegación. Ya tenemos un botón agregado aquí en pantalla. Vamos a modificarlo aquí para que haya un espacio entre los botones. Vamos a agregarlo aquí directamente para no agregar otra regla de estilo.
Vamos a agregar un style y luego un margin button de 10 unidades. Ahora sí. Entonces ella nos tendría que permitir, cuando nosotros demos toque o clic aquí en este botón, mandarnos a la otra pantalla. Vamos a ver. Aquí obviamente. Vamos a ver. Vamos a ver aquí. Usuarios registrados. Vamos a poner mejor lista de usuarios. Ahí está. Lista de usuarios. Ok. Vamos a ver. Ya tenemos context. Ya tenemos aquí nuestra fila de navegación. Perfecto. Y vamos a ver aquí User List Screen. Bueno, aquí falta el Out Stack Navigator, si no, ¿cómo vas a ver que estamos dentro de la misma pila? Muy bien, entonces aquí hay que agregarle antes de esto import out context. Perfecto. Desde los contextos, vamos a ver, context perfectamente. Vamos a ver si con esto ya quedó. No se está viendo para allá. Vamos a ver aquí en login screen. Ok, on press navigation, navigate, user list. Y esto tiene que coincidir con lo que tenemos aquí. Users list. Aquí está el asunto. Ahí está. Creo que sí. Ok, perfecto. Ya quedó. Muy bien, entonces ya nos lleva a la lista de usuarios. Como copiamos de Welcome Screen, entonces aquí nos muestra la pantalla de bienvenida. Habría entonces que modificar este contenido, pues para que en lugar que nos muestre ahí el mensaje bienvenido nos diga lista de usuarios. Está perfecto. Vamos a agregar que más. Creo que con eso, o si no, aquí también. Vamos a agregar el botoncito mejor en la parte superior para que nos permita regresar. Ahí está. Hay que agregar el componente. Vamos otra vez aquí al registration. Agregar el icon button. Aquí en la parte superior, ahí está. Parece ser que ya está. Este usuario es perfecto. Y ya nada más hay que agregar también finalmente nuestros estilos. Está el icon y luego nos vamos aquí al Users List Screen y agregamos el estilo del icono. Perfecto. Ahí está perfectamente. Muy bien. Pues ahora sí, vamos a ver cómo le hacemos precisamente para recuperar los documentos que tenemos ahí en nuestro proyecto. Ya hemos importado Firebase, pues lo que falta entonces es utilizar lo que se llama los hooks, ¿no? Los hooks son, digamos, una manera alterna que hemos estado utilizando para implementar el manejo de los states. Si ustedes recuerdan, en los ejemplos iniciales nosotros utilizamos algunos ejercicios para definir states dentro de el constructor de una clase. Ustedes se han dado cuenta que se han utilizado dos maneras de definir ¿cómo decirlo? La gestión de nuestras vistas dentro de las pantallas, y una es definiendo una clase que se exporta finalmente y otra es a través de funciones. ¿Vale? Cuando yo defino una clase, entonces
puedo definir dentro de esta clase el método constructor y dentro del constructor los states. Si yo utilizo una función, entonces no puedo definir un constructor dentro de esta, pero sí puedo utilizar algo que se llama los hooks, ¿ok? Que me sirven precisamente para poder manejar los states dentro de esta pantalla en este caso, ¿ok? Así que lo que vamos a hacer aquí dentro de nuestra función es crear un hook, ¿vale? Vamos a crear hook que se llama users y luego set users, ¿ok? Entonces con esto lo que estoy haciendo es asociar un objeto que se llama user y su método para asignarle algún valor. Y obviamente aquí useState. Y useState lo que pretende es recuperar un listado. ¿Okay? Para que yo pueda utilizar un hook a través de useState necesito, al igual que cualquier otro componente, pues definir su uso dentro del listado que está acá arriba en la parte de la importación de los componentes. ¿Vale? Lo voy a hacer aquí de manera textual, import, digo useState de la librería React. Ahí está. También lo podría agregar aquí con comas, pero bueno, pues esta es otra manera. Entonces con esto ya definí un hook y ahora lo que pretendo es precisamente conectarme a mi Firebase, a mi Firestore dentro de Firebase para recuperar esos registros. Para eso necesito precisamente utilizar algo que se llama otro componente que se llama useEffect. También es de la librería de React. Así que también necesito invocar aquí ese componente y decimos que se llama useEffect. Acuérdense que cuando ahorita nosotros estamos trabajando con conexiones a estas bases de datos que están en la nube, pues nada nos garantiza que siempre van a estar disponibles. Siempre hay un porcentaje o un margen de error en que esto no se complete de manera exitosa. Por eso es que ahí nosotros implementamos promesas y el manejo de promesas a través de peticiones asíncronas y a través de await, etcétera, etcétera. Por lo mismo, tenemos que hacer de manera similar, ¿no? En este caso con useEffect. Y lo que vamos a hacer con useEffect es establecer esa conexión y a través de esa conexión la recuperación de los documentos. Así que hoy utilizamos useEffect, el componente, y luego lo asociamos con una función anónima. ¿Ok? Y esta función anónima aquí me va a regresar al final un listado. Está en el listado. ¿Ok? Se supone que dentro de useEffect yo voy a hacer la conexión a mi base de datos a través del componente Firebase que yo importé anteriormente. ¿Ok? Y estos son los parámetros que yo debo de agregar por defecto. Collection. El DB viene. ¿Dónde está DB? DB viene del objeto que yo exporté desde Firebase.js. Si no lo hiciera así, tendría que poner otra vez Firebase, etcétera, etcétera, etcétera. A ver, aquí dice. Tendría que poner otra vez Firebase y luego Firestore. Para no hacerlo, entonces todo lo abrevié con DB. ¿Okay? Que es lo que tenemos aquí. Muy bien, entonces vamos a buscar una colección y esa colección se va a llamar como está indicado el nombre dentro de mi Firestore. Y en este caso se llama users y así lo tengo yo que indicar. Users. Como esta no es una base de datos relacional, pues aquí no puedo hacer consultas tal cual yo había aprendido a través del lenguaje SQL. Tengo que utilizar métodos, que me permitan recuperar todo esto. Si yo no conozco cuáles son esos métodos, entonces lo que yo tengo que hacer es entrar
a la documentación de Firebase. ¿Okay? Para que yo pueda recuperar registros o hacer la gestión de documentos, con Firebase a través de React Native, utilizamos el método onSnapshot y luego el query snapshot para que yo pueda recuperar estos documentos. ¿Okay? Entonces aquí me indica a grosso modo cuáles son los métodos que yo tengo y cómo puedo utilizarlo y algunos ejemplos. ¿Okay? Y aquí están las propiedades, etcétera, etcétera. ¿Vale? Cualquier cosa, cualquier duda que yo tenga en cómo realizar las consultas, pues acá viene la documentación para que precisamente yo las realice. En este caso les decía yo, vamos a utilizar el método onSnapshot, y dentro del método onSnapshot coloco en este caso el parámetro que es query snapshot, es decir que voy a hacer una solicitud. Okay. Ahora sí, dentro de esta pues se supone que yo voy a recibir un objeto, un arreglo de objetos, sale que podrían ser precisamente pues mis documentos, los que provienen desde aquí, todo este arreglo de documentos, pero obviamente tal cual me los está regresando Firebase, pues no son legibles, por lo tanto necesito encontrar la manera de que esto sea entendible. Así que invocamos nuevamente aquí ¿cómo se llama? El componente. Y lo que a mí me interesa es recorrer todos los documentos de esa colección. Y para ello tengo un método que me permite recorrer uno a uno todos los documentos, que es en este caso el método forEach. ¿Okay? Y una vez que invoqué forEach, entonces le digo para cada documento haz algo. Y ese algo que va a realizar, por ejemplo, de inicio me gustaría ver el registro a registro, los documentos que recupero desde Firebase. Así que lo único que voy a hacer ahorita como primer prueba es mandarlos a escribir a la consola para ver que efectivamente está recuperando cada uno de los documentos de mi colección. Vamos entonces a mandar a imprimir a consola, console.log, y lo que voy a mandar a escribir es de los documentos, mándame el arreglo de datos. Ok. Entonces ahí ya tengo, digamos, mi primera petición a Firebase. Lo tenemos que hacer dentro del componente useEffect. Lanzará una petición y si la petición es exitosa, entonces esto lo capturará a través de onSnapshot, a través de query snapshot. ¿Okay? Y una vez que tenga ese arreglo de documentos, entonces lo recorrerá uno a uno. Cada vez que entra, que vaya que vaya iterando sobre uno de los documentos, entonces lo que hará es mandar a imprimirlo en la consola. ¿Okay? Y aquí tenemos nuestra consola para ver cuál es la salida. Vamos a borrar la consola y vamos a ver qué es lo que pasa. Acá tenemos lista de usuarios y yo ya estoy accediendo a mi pantalla Users List Screen o listados de usuarios o pantalla del listado de usuarios. No he mandado a imprimir nada en pantalla, lo único que he hecho es mandar esa petición a Firebase. Firebase me regresa un arreglo de objetos que son prácticamente documentos. Cada documento tiene sus campos y lo que hago es imprimir esos campos a través de doc.data y lo estoy imprimiendo en la consola precisamente. Y es en la consola donde puedo observar que efectivamente se están
recuperando de manera correcta cada uno de los registros que yo encuentro, o más bien de registros, de los documentos que están en mi colección. Aquí tengo 3 y 3 son los que tengo precisamente aquí. Muy bien, pues ya los he recuperado, pero pues no basta nada más con recuperarlos. Tengo que de alguna manera mandarlos a la pantalla a través de algún componente. ¿Ok? No puedo mandarlos directamente, es decir, no puedo dentro de este método mandar imprimir cosas de React Native. Pero lo que sí puedo hacer es precisamente exportar toda esa colección de documentos a un componente que sí entiende React Native, que en este caso pues es un state. Y el state que puedo usar es el que definí previamente a este useEffect, que se llama users y que yo definí que por defecto tiene un listado vacío. Bueno, pues entonces utilicemos precisamente ese listado vacío para recuperar todos los documentos que vienen de Firebase. Así que vamos aquí a comentar esta parte. Bueno, lo vamos a dejarlo ahí para constatar que se están recuperando correctamente los documentos. Y ahora vamos a agregar aquí un arreglito y asociar los valores de ese arreglo con los valores que provienen precisamente de los documentos, del arreglo de documentos. Entonces, si ustedes se fijan, dentro de mi colección de documentos, cada uno de estos tiene un campo, ¿sale? Que es email, name, password y RFC. En el caso, por ejemplo, concreto de este documento, pero los demás documentos no tienen RFC. Así que vamos a invocar incluso el RFC para ver qué pasa, a ver si no nos marca ningún problema, y si no nos marca ningún problema, entonces, aunque no tenga ese campo, va a trabajar correctamente. Así que vamos a agregar aquí name. ¿Qué otra cosa dijimos? Email, password, el password y, y RFC. RFC. Ahí está, y los vamos a asociar con precisamente los campos que vienen de la colección de documentos. Ahí está mi arreglito. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Pues precisamente vamos a, de alguna manera, guardar en este listado que tenemos acá vacío, ¿sale? Esos datos para después pasarlos al state que se llama users. Así que vamos a definir aquí dentro del snapshot, vamos a definir otro listado, el que nos va a servir para hacer ese inter entre uno y otro, y lo vamos a llamar usuarios. Va a ser igual a un listado vacío. Ok, ya tengo ahí mi listado vacío. Y aquí voy a decir ahora sí, usuarios.push, ¿vale? Que es un método que nos permite insertar nuevos registros dentro de este listado. ¿Qué es lo que le voy a pasar? Pues una lista de valores, precisamente. ¿Qué valores son los que le voy a pasar? Pues diferentes, todos los que provengan de mi documento. Por ejemplo, es importante que nosotros de alguna manera recuperemos el identificador del documento. Cuando nosotros agregamos un nuevo documento dentro de Firestore, de hecho nos pregunta si el identificador es automático o incluso nosotros lo podemos poner de manera manual, de manera directa. ¿Vale? Normalmente cada vez que nosotros agregamos uno, pues se genera un identificador automático, que es el que nosotros vemos aquí. Es una cadena alfanumérica y que nos permite precisamente identificar de manera unívoca cada uno de los documentos dentro de mi colección. Así que no está de más recuperar ese dato. Luego vamos a recuperar también, dijimos el nombre, el correo, el password, y vamos a ver si no hay problema recuperando el RFC. Muy bien, entonces lo que hemos hecho es crear
crear ¿cómo se llama? Crear un arreglito de objetos. Esos objetos se asocian con cada uno de los campos que provienen de mi documento. Y ya que los he recuperado, entonces ahora agrego esos registros dentro de mi listado de usuarios. ¿Ok? Ya que lo he hecho así, pues lo único que resta ahora es precisamente actualizar el state, en este caso el users. El método que me permite asignar esos valores es setUsers, por lo tanto invoco setUsers. Vamos a ver, ¿dónde está este de acá? Acá está. Digo entonces setUsers. Y lo que paso como parámetro, vean ustedes que lo que está esperando setUsers es un listado. Y ese listado yo lo definí dentro del snapshot, que se llama usuarios, y por lo tanto lo que está esperando es ese listado de usuarios. Ok, entonces vamos a ver aquí. Vamos a hacer la petición, sigue recuperando perfectamente mis registros. No ha marcado un error, entonces quiere decir que esta parte la definimos correctamente. Ya recuperamos el listado de documentos y ese listado lo pasamos a un state. Como nosotros utilizamos o definimos el state dentro de una función, entonces a estos se les llaman también hooks. ¿Ok? Entonces ya tenemos nuestro hook que nos permite precisamente manipular los states. Y ahora lo que vamos a hacer es precisamente utilizar ese state, este state que está acá, utilizarlo para generar un componente que me permita ver, por ejemplo, el listado de usuarios que yo he registrado aquí en mi colección de documentos. Muy bien, entonces lo único que tengo es un heading, que es lo que se está mostrando acá, lista de usuarios, y ahora necesito un componente que me permita ver un listado. Se me ocurre que utilicemos el list item de React Native. Y lo que muestra el list item precisamente es un listado muy similar al que estamos viendo en pantalla. ¿Okay? Como ustedes saben, pues aquí ya se muestra, la documentación nos muestra cómo implementar cada uno de los componentes y esta no es la excepción. Nos dice que necesitamos importar list item y también nos sugiere que también agreguemos avatar para que veamos estas imágenes precisamente. Si nosotros no utilizáramos avatars, pues podríamos utilizar, por ejemplo, iconos, ¿no? Que nosotros también ya sabemos agregar. Bueno, pues vamos a hacer esto que nos está diciendo. Hay que importar la librería React Native Elements. Vamos a hacerlo tal cual. Copiamos y como estamos trabajando con expo.io, entonces lo único que nosotros necesitamos es, lo vamos a agregar aquí. Sí, lo dejamos acá arriba. Lo único que nosotros necesitamos es pegar la referencia, ¿ok? El import que nos está haciendo falta. Y en este caso, como ya les había dicho, la ventaja de trabajar con Expo es que lo único que nosotros tenemos que hacer es decir que agreguemos la dependencia. ¿Vale? De esa manera ya quedó importada la librería. Si no trabajáramos en Expo, entonces ahí en nuestro equipo de cómputo, ya sea utilizando npm o utilizando yarn, importamos React Native Elements. ¿Ok? Bueno, pues ya importamos la librería y ahora lo que necesitamos es generar ese listado de items, ¿sale? Y después cada uno de ellos quiero que tenga un avatar. Así que eso lo vamos a hacer en esta parte. Después del heading vamos a utilizar JSX. Acuérdense que cuando utilizamos JSX necesitamos utilizar nuestras llavecitas. Y decimos users, y acuérdense que este users viene del state que está acá adentro, .map. ¿Ok? Le hemos dado una estructura tal que podemos nosotros recuperar la información como si fuera un arreglo convencional de objetos, y en este caso cada objeto corresponde pues a un documento.
Muy bien. Entonces tenemos ahí nuestro users.map. Y queremos que recupere un usuario. ¿Vale? Y cada vez que recupere un usuario, queremos que nos devuelva un componente. Y en este caso, el componente que nos va a recuperar es un list item. Así que lo invocamos aquí, list item. Muy bien. Ya tenemos nuestro list item. Y dentro del list item tenemos que agregar los componentes que, ahora sí que valga la redundancia, que estructuran este listado de ítems, ¿no? Como por ejemplo lo es el avatar, ¿no? Pero antes del avatar vamos a agregar el contenido del list item. Eso lo hacemos con la etiqueta listitem.content. Tenemos item.content, es decir, vamos a definir el contenido del ítem y dentro de este vamos a definir un list item título, es decir, el título principal del ítem. Y ahí precisamente nosotros insertamos el atributo, el campo recuperado de cada documento. ¿Vale? En este caso, para hacer referencia a cada documento, pusimos user. ¿Vale? Así que vamos a poner ahí user. Y a continuación el nombre del campo que queremos recuperar, que se manda a imprimir. En este caso, por ejemplo, name. Es decir, yo quiero que me muestre el nombre del usuario. Me tendría que mostrar, en este caso, por ejemplo, Daniel Vázquez, Juan Méndez, María Pérez, etcétera, etcétera, etcétera. Y además también quiero, y además también quiero que me muestre un subtítulo. Aquí vamos a ponerle, que era, vamos a ver aquí, subtitle, ahí está. Subtitle, un subtítulo, y en ese caso yo quiero que me recupere su email, por ejemplo. Email. Ahí está. Vamos a ver entonces cómo se está observando esta lista de ítems. ¿Ok? Y entonces observen que ahora en mi lista de usuarios, además de que se muestra el nombre de mi usuario, también se está observando su correo electrónico. Como haciendo una analogía entre la manera que estamos trabajando con React Native y lo que nosotros sabemos trabajar en una aplicación web, pues observen cuando nosotros generamos un listado, por ejemplo, ¿cómo se llama? Un data table de JavaScript en HTML, normalmente cada uno de los ítems debe tener un identificador, lo cual permite la interacción entre los elementos de mi tabla con algo que desee el usuario, ¿sale? Para identificar que ese registro es único y que no hay más de uno por cada uno de los registros. De manera similar pasa en el list item. Necesitamos, además de agregarlos, pues de alguna manera agregarle un identificador. Lo que vamos a hacer es agregarle aquí una propiedad al list item para que cada vez que se genere ¿cómo se llama? Un nuevo ítem, pues también vaya acompañado de una llave. Y en este caso va a ser user id. ¿Ok? Entonces hemos recuperado tanto el nombre como el correo electrónico, y obviamente pues también podríamos agregar otros elementos como podría ser el RFC, etcétera, etcétera. Pero pues normalmente en este tipo de listados no se agrega una gran cantidad de datos, sino solamente aquellos que me permitan identificar en este caso un documento en particular y, para ser más concretos, en este caso pues un usuario en particular. Bueno, también nos sugería aquí la documentación de React Native que agregáramos, además del contenido,
¿vale? También agregáramos un avatar, ¿ok? Entonces, pues vamos a seguir aquí la recomendación, vamos a agregar un avatar y aquí nos dice cómo agregar el avatar. A ver, ¿dónde está avatar? Aquí está, ¿ok? Entonces tenemos que escribir avatar y luego el source. Y lo que vamos a hacer aquí, vamos a agregar avatar. Ok, vamos a ver si es un elemento vacío. Si es un elemento vacío, lo ponemos así. Y a continuación su fuente, el source. Dos puntos, si no mal recuerdo, vamos a ver. Así es igual y luego URI. Source. Y luego URI. Dos puntos y a continuación un avatar. Bueno, vamos a copiar para no fallar. Muy bien, entonces acá tenemos que poner una URL. Vamos a quitar esto de acá y vamos a buscar una URL. Vamos a poner aquí una búsqueda. Vamos a buscar alguno. Vamos a ver este primero. Y lo que necesitamos es precisamente recuperar la URL de esta imagen. Vamos a ponerle aquí copiar dirección de la imagen. Nos regresamos aquí y la pegamos ahí en el espacio. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Pues estamos asociando una fuente, en este caso que corresponde a la dirección de esa imagen, hacia el componente avatar. Y lo que se espera es que genere algo similar a lo que estamos viendo en pantalla, ¿no? Que son imágenes que van asociadas a esos datos que recuperamos a través de los documentos. Muy bien, entonces, ahora si nosotros checamos aquí ¿cómo se llama? Nuestra interfaz, pues lo que vemos, nuestra pantalla, es que ahora ya se muestra ahí el avatar que acompaña a cada uno de estos. Lo ideal, obviamente, sería que posiblemente en Firebase también tengamos la posibilidad de subir esas imágenes que acompañen a nuestros usuarios para que cada uno tenga su avatar propio. Ahorita lo estamos viendo, ¿cómo se dice? Cuadradito, pero la idea sería que se viera redondeado. Vamos a ver, miren aquí dentro de la documentación nos dice que para que se vea redondeado hay que agregar el atributo rounded. Y pues nosotros se lo vamos a agregar. Y esto ya está acá. Y aquí agregamos rounded. Y ahí ya está redondeadito. ¿Ok? Y creo que esto no es parte del contenido. El avatar tendría que quedar fuera del contenido y tendría que quedar más bien aquí. Ahí está. Entonces ahora sí ya tenemos nuestro listado de usuarios donde hemos recuperado desde aquí, desde nuestro Firestore en Firebase, los documentos que están ahí guardados y los hemos podido mostrar a través de un componente que se llama ListItem, sale que nos permite generar una lista de elementos y dentro de cada uno de los elementos lo que hemos recuperado son precisamente los campos que componen cada uno de los de los registros que están en nuestra base de datos. Es decir, si yo agrego aquí un nuevo documento, aquí le digo name y le digo, por ejemplo, Alejandra, vamos a poner Alejandra, ¿qué les parece? Fernández, por ejemplo. Fernández, y luego aquí le ponemos email, fernanda@gmail.com, y luego agregamos, por ejemplo, un password, o no le agregamos password, lo dejemos así. Y generamos su identificador automático. Ahí está. Entonces ahora tenemos Fernanda dentro de los documentos para esta colección. Así que si nosotros
regresamos aquí a nuestra aplicación. Observen que ya tenemos agregada también Fernanda. Miren aquí yo puse era Alejandra y no Fernanda. Ya se ha actualizado la aplicación y vemos precisamente que ya también nos muestra ese usuario que se ha agregado directamente dentro de Firebase. ¿Sale? La siguiente sesión lo que haríamos precisamente entonces sería ahora desde nuestra aplicación agregar nuevos registros dentro de nuestra colección de usuarios, ¿sale? Para que precisamente ya no anduviéramos, ya no necesitáramos venir hasta Firebase directamente a la colección y agregar documentos, sino directamente a través de el formulario que sería, por ejemplo, crear una cuenta. ¿Ok? Pues no sé si tengan alguna pregunta, jóvenes, alguna observación, algo que no haya quedado claro. Como ya saben, yo de todos modos voy a subir el video en Classroom para que ustedes lo tengan ahí a su disposición y lo puedan ir verificando. Ok, pues parece que no hay dudas. Perfecto, entonces vamos a dejar la sesión hasta aquí. Permítanme un momentito en lo que detengo el video y pasamos a la toma de lista, pase lista. ¿Ok?